Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta segunda sesión ordinaria de la Comisión, el acta constitutiva que se aprobó en la sesión anterior está disponible para los señores y señoras diputadas, y le vamos a pedir al señor secretario que nos diga si hay algún documento para la cuenta. Nada, ok. No voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta entonces. Y entrando rápidamente en la orden del día, y partiendo en el fondo con el trabajo de esta comisión investigadora, recibimos hoy día a la ministra de Energía, la señora Susana Jiménez, junto a su equipo, y también a don José Agustín Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Lo hemos invitado para que el trabajo de esta comisión tenga como puntapié inicial la situación actual de este tema, de cuáles son las decisiones que ha ido tomando el Ejecutivo, de la implementación de tanto de la ley como de la norma técnica que dio origen a toda esta polémica pública, y por lo tanto nos gustaría poder escucharlos a ustedes primeramente, luego abrir el espacio de preguntas a los parlamentarios, porque dentro de las próximas semanas vamos a estar recibiendo una serie de invitados que acordamos en la comisión en la sesión anterior, dentro de ellos autoridades del momento que fueron responsables de que esto se aprobara, pero para poder hacer las preguntas correctas queremos saber en qué situación estamos el día de hoy. Así que, sin más, le quiero dar la palabra a la ministra. Ahí sí. Por su intermedio, saludar también a los otros miembros de esta comisión. Mi objetivo es presentarles brevemente, primero, cuál es el objetivo que nos convoca, dar un poco de contexto a la situación que nos ha llevado a esta comisión, que son los medidores y sistema de medición y monitoreo y control, hablar de cómo se dio el diseño y la implementación de esta política pública, y también referirme a lo que fue el ingreso, el retiro y el reingreso del decreto tarifario correspondiente. Bueno, partiendo por el objetivo, evidentemente acá lo que se busca es investigar las acciones de los diferentes organismos y autoridades del Estado que determinaron la implementación de los nuevos medidores inteligentes y su impacto en el costo final de los usuarios. Entonces, para dar respuesta a eso, me gustaría hacer un breve contexto de lo que es este sistema de medición, monitoreo y control. Principalmente, la polémica se ha centrado en el recambio de medidores, más conocido como los medidores inteligentes, que es un recambio tecnológico que obedece, y así lo hemos conversado en sesiones de la Comisión de Minería y Energía, a una mejora tecnológica del sistema completo de medición, monitoreo y control. Este sistema permite hacer de la red de distribución una red inteligente. Los medidores inteligentes, entonces, son un elemento más dentro de esta red que adicionalmente incluye otros elementos como son medidores a nivel de los alimentadores, transformadores y concentradores, todo lo cual permite el monitoreo, además del software necesario para ese intercambio de información y de comunicación entre los distintos elementos que la componen. En concreto, entonces, un medidor inteligente no es distinto de un medidor tradicional en el sentido de que mide y registra los consumos de energía, pero la diferencia es que permite comunicarse e interactuar con la red y los sistemas de control. Y eso hace de esto, entonces, un sistema completo e integral de información. ¿Cómo se gestó todo el tema del recambio de medidores? Y acá voy a pasar muy rápidamente por los distintos hitos, porque esto fue una política pública diseñada hace ya bastante tiempo atrás, que como da cuenta la agenda de energía del ministro Pacheco, también la política 2050 desarrollada por ahí por el año 2015, hubo un acuerdo unánime también para la modificación, para que la modificación en la norma técnica se tradujera en un cambio tarifario. Hubo una norma técnica en diciembre del 2017, una modificación legal acá en el Congreso en enero del 2018 y finalmente la publicación del decreto tarifario que conocemos como el VAT interperido, porque es un proceso tarifario excepcional que se da dentro del periodo cuatrienal en que habitualmente se dan los procesos tarifarios.
Entonces, déjenme referirme brevemente a cada uno de estos puntos. Acá la Agenda de Energía de mayo del 2014 ya señalaba dentro del capítulo 4, que era potenciar el capital humano, la ciencia y la innovación energética, el que se implementarán, entre otros, programas de cooperación público-privada para desarrollar aplicaciones de generación distribuida y redes inteligentes integrando distintas tecnologías, así como un programa estratégico de innovación y desarrollo industrial en energía solar. Es decir, ahí ya hay las primeras referencias a este cambio tecnológico que se buscaba implementar. En la política 2050, perdón, ¿me pasé? No. Sí, la política 2050 data de bastante más antes del 2017. Yo creo que ahí hay un error. Sí, es del 2015. Y ahí me voy a tener que ver los anteojos porque... y ni con ellos, Dios mío, ¿qué hago? Eso, excelente. ¿Lo tenía en grande? O sáquenlo ya grande. Es que ya grande. Acá está. Aquí está. No sé, ustedes deben tener mejor vista que yo no veo nada. ¿Lo arreglaron? Un poquito. Está un poquito ese. Déjeme verlo acá. Y acá en el fondo lo que tenemos es en el lineamiento número 5 de lo que fue esta política energética 2050, medidas que buscan promover un sistema inteligente de producción y gestión descentralizada de la energía para los sectores residencial, público, comercial, no solo para usuarios particulares, sino también para cooperativas, municipalidades y organizaciones interesadas. Y como pueden ver, hay ahí un cronograma con distintas acciones que buscan promover justamente este sistema inteligente, partiendo desde el año 2016 y con una política que apunta a que en el largo plazo el sistema cuente justamente con este sistema tecnológico de información bidireccional que permita producir y gestionar energía a todo nivel en forma similar a los países de la OECD. Y por lo tanto, ahí ustedes pueden ver en el detalle que hay hitos a lograr, como evaluar los costos y beneficios de este cambio regulatorio, capacitar técnicos y usuarios, hacer un estudio de costo y beneficio de este programa, evaluar la introducción de tecnología de telecomunicaciones en dispositivos consumidores de energía y evaluar el diseño e implementación de esta adopción tecnológica inteligente. Igualmente, en la misma política energética 2050, se establece también en el lineamiento número 32 promover sistemas de control, gestión inteligente y generación propia para permitir avanzar hacia edificaciones con soluciones eficientes para sus requerimientos energéticos. Y aquí, bueno, principalmente destacar que se anunciaban acciones desde el 2016 de capacitación y técnica y también a usuarios finales respecto a las tecnologías inteligentes, diseño e implementación de instrumentos de mercado para minimizar el consumo energético e incentivar la adopción de estos sistemas de control y gestión inteligente a nivel de usuario y específicamente para el año 2018 desarrollar e implementar los programas de medición y verificación de los consumos de energía en las edificaciones, fortalecer la normativa que impulse la adopción de tecnología más eficiente e innovación para el uso de producción de energía en edificaciones y desarrollar la institucionalidad, capacidad técnica y marco legal que permita recolectar la información apropiada para medir y monitorear el impacto de los programas que inducen medidas de eficiencia energética y aprovechamiento de recursos energéticos locales en los hogares. Es decir, esto es una política pública que se venía diseñando ya con bastante antelación y tanto así que quedó incorporada en la política energética 2050, que después además pasó, si mal no me equivoco, por Comité de Ministros de la Sustentabilidad. Posteriormente, y siguiendo la cronología, en octubre del año 2017 se produce un acuerdo unánime entre las partes. Esto está contemplado en la Ley General de Servicios Eléctricos, el cual permite que habiendo dentro de los periodos tarifarios
un acuerdo unánime entre regulador y regulados, se puede llevar a cabo un proceso tarifario que dé cuenta de los cambios que se quieren introducir y que no habrían sido incorporados en el proceso tarifario vigente. Eso es algo que está en la ley, no está señalado en mucho detalle cómo se realiza, pero está contemplado en la ley y esto es lo que se ejerce por primera vez, la verdad, desde que existe esta ley que data, ustedes saben, desde los años 80. Dentro de ese acuerdo unánime, es decir, que convocó a todas las empresas y cooperativas del sector y a la Comisión Nacional de Energía, se establece en octubre del 2017, entre otros considerando, y leo la letra D, que en consideración a que la nueva norma técnica de distribución que dictará la Comisión, porque esto es anterior a la norma técnica, de acuerdo al plan de trabajo anual para la elaboración de la normativa técnica correspondiente al año 2017, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.19 de la Ley General de Servicios Eléctricos, aprobada mediante resolución exenta de la Comisión número 23 del 2017, implicará nuevos costos e inversiones en distribución no reconocidos en las actuales tarifas de suministro de electricidad. Se ha constatado la necesidad de realizar un nuevo estudio tarifario. Es decir, conociendo que se estaba trabajando una norma técnica que imponía mayores exigencias para mejorar la calidad de servicio, se establece este acuerdo unánime entre el regulador y las empresas reguladas y se determina que, dado que va a significar mayores costos, se procederá a hacer un VAD entre periodos tarifarios y por eso le llamamos VAD interperíodo. Esto es en octubre del 2017 y 2 meses después, diciembre del 2017, se publica la norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución y que por lo tanto recoge lo que se había estado discutiendo en la época, que eran mejoras necesarias en inversiones para reducir los tiempos de interrupción, para generar este sistema integrado de información, entre otras cosas. Un mes después, enero del 2018, se aprueba en el Congreso la Ley 21.076. Nuevamente, pásame la hojita. ¿Verdad? Sí. ¿La tiene? Sí. Prefiero terminar la exposición si es posible, presidente. Ya. Voy a leer solamente lo que está destacado ahí, que como les decía, forma parte de la ley aprobada en enero del 2018. Dice, esto es parte de la historia de la ley, ¿no? El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía destacó que, dado que en la actualidad algunos medidores son de propiedad de las empresas distribuidoras y otras de los usuarios, el 70% de ellos, para avanzar hacia un sistema inteligente necesario para acoger una generación distribuida, se debe modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para que los empalmes y medidores formen parte de la red de distribución, como ocurre con los postes, transformadores y líneas de transmisión. La idea es que empalme y medidor sean de propiedad de la compañía para que en el evento de una situación de fuerza mayor, por ejemplo una catástrofe, la reposición de estas instalaciones sea de cargo de la empresa distribuidora. Al ser un componente de la red de distribución, los medidores pasan a tarifa, lo cual habrá de ser regulado por la Comisión Nacional de Energía. A este organismo le corresponderá definir el valor de un medidor eficiente, luego de establecer el estándar del medidor y el valor de la tarifa que se debe pagar. Si la compañía compra un medidor de mayor costo, deberá asumir la diferencia. Es decir, ya en la discusión de esta ley está presente, ¿cierto?, la discusión de los medidores y cómo estos van a ser reconocidos en las tarifas de los usuarios. Sigue la historia de la ley diciendo, en este marco, la propuesta de modificaciones al proyecto de ley que ha elaborado el Ejecutivo consiste en un régimen en virtud del cual el articulado permanente considera los empalmes y medidores como parte de la red de distribución a objeto de que deban ser tarificados por la Comisión Nacional de Energía, para la cual procede las atribuciones legales adecuadas.
Sigo un poco más abajo, en que vuelve a intervenir el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, quien sostuvo que en el caso del medidor tiene sentido que se pague la tarifa común porque es un elemento del cargo. O sea, está planteado en el proceso de tramitación de esta ley. Y finalmente, la última parte que también está destacada, dice el personero de gobierno sostuvo que una indicación que comprendiera todos los elementos precedentemente consignados sería perfectamente admisible desde el punto de vista de las atribuciones parlamentarias, toda vez que ni supone nueva función para ningún servicio público, puesto que, según explicara, ya la Comisión Nacional de Energía posee estas facultades ni incurre en gasto fiscal alguno. En este sentido, sugirió a los miembros de la comisión hacer la suya para agilizar el trámite legislativo referido a esta iniciativa legal. Esto se dio en el Senado, Sí. no en la Cámara. Así es. Bueno, entonces, de alguna manera acá es importante aclarar que la introducción de los mayores costos asociados a estos sistemas de medición, monitoreo y control y otras mejoras se hicieron en virtud del acuerdo unánime y no de la ley. Pero lo relevante es que esta última, en el encuadre, el diseño de la política pública fue establecer en la Ley General de Servicios Eléctricos que los medidores son parte de la red de distribución y propiedad, entonces, de las empresas distribuidoras. Bueno, y por último, el decreto tarifario 5T, habida cuenta de que había habido un acuerdo unánime de que se dictó esta norma que introduce necesidades de inversión para mejorar la calidad de servicio y que eso gatillaba y además estaba en varios ítems que me voy a referir, sujeta a la dictación de un nuevo proceso tarifario, es que se elabora este VAT interperido, el cual se ingresa a Contraloría el 7 de marzo del 2018, es decir, a 2 días antes de que cambiara la administración. Y bueno, y este decreto básicamente lo que hace es recoger esas mayores inversiones, reconocerlas entonces como activos necesarios para que una empresa eficiente pueda proveer el suministro de distribución eléctrica con la nueva normativa vigente y se dicta entonces se ingresa a Contraloría este decreto el 7 de marzo del 2017. Entonces no es ahora, ¿no? Eso va a estar competido después. Entonces acá hay una tabla resumen con las fechas, los hitos y quiénes fueron las autoridades a cargo en los respectivos hitos. Como ustedes pueden ver, la Agenda de Energía es del 2014, la Política Energética del 2015 y el Acuerdo Unánime del 2017, que fue justo el periodo de transición entre el ministro Pacheco y el ministro Rebolledo. ¿Sí? Durante todos los 4 años de este periodo, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía fue Andrés Romero, y por lo tanto entonces ahí asume el ministro Rebolledo cuando se dicta la norma técnica, que como les decía ya se venía trabajando, por eso se llegó al acuerdo unánime previo a eso, y terminan entonces el periodo con la elaboración del VAT interperido y su ingreso a Contraloría bajo las autoridades, entonces el ministro Rebolledo y el secretario ejecutivo Andrés Romero. Dicho todo lo anterior, y en realidad quisiera agregar que esta tabla da cuenta de algo que nosotros hemos sido bien insistentes. Esto fue una situación heredada de la administración anterior y nosotros como gobierno hemos querido ser parte de la solución a un problema que se gatilla producto de una legítima molestia de la ciudadanía que
por alguna razón no fue debidamente informada de lo que todo este proceso significaba y que tiene, por cierto, un reemplazo de este medidor que está dentro de las casas, son 6,7 hogares y por lo tanto, bueno, evidentemente para la ciudadanía fue un tema de importancia y de relevancia que requirió de mayor información en su momento. Ahora, yo les decía que el decreto fue ingresado a Contraloría el 7 de marzo del 2018 y a partir de junio la Contraloría inicia una serie de consultas al Ministerio respecto de este decreto, las que de alguna manera fueron contestadas tanto por las personas del Ministerio como la Comisión Nacional de Energía, y particularmente, y lo que nos llevó, entre otras cosas, a retirarlo, es que la Contraloría manifiesta su preocupación respecto de que con el retraso que había tenido este decreto se pudiese estar no reconociendo un aumento de tarifas para las empresas. Evidentemente nosotros estudiamos el caso porque habida cuenta de que todo este cambio... Disculpe mi ignorancia, ¿quién era presidente de la época en esa época, en 2018? ¿Cuándo fue el cambio de mando? No. El 11 de marzo del 2018. Ah, ya. Para que quede en el cuerno aparte solamente. Gracias, presidente. Tenía ese error de memoria. Y entonces, a partir de junio, como les decía, comienza este intercambio con la Contraloría y la Contraloría manifiesta esta preocupación que nosotros ciertamente descartamos y de hecho de eso da cuenta que en su toma de razón la Contraloría hace la... ¿Cómo se dice el término? Toma de razón. No, pero hace la... Toma de razón con alcance. El alcance de que la norma técnica es exigible solamente a partir del decreto tarifario. Bueno, nosotros revisamos lo que se podía, porque ustedes comprenderán que hacer un proceso tarifario, nosotros, por ejemplo, nos toca hacer uno que va a regir a partir de noviembre del 2020 y que ya hemos iniciado, es decir, es un trabajo de alrededor de 1 año y medio. Por lo tanto, no había mucha posibilidad de hacer una revisión exhaustiva. Lo que hicimos nosotros fue verificar que aquí estaba todo en regla. Recordemos, había una norma técnica vigente, había una ley aprobada por el Congreso, pero además, y más importante que eso, es que la norma técnica en sus artículos transitorios que dejaba sujetas exigencias de mejora de calidad que se le podía exigir, valga la redundancia, a las empresas distribuidoras, sí, solo sí, había un nuevo proceso tarifario. Es decir, si nosotros no reingresábamos al proceso tarifario y esperábamos hacer un nuevo proceso tarifario, que es el que nos correspondería ahora, habríamos atrasado todas las mejoras de exigencia para noviembre del 2020. Y acá estamos hablando de temas no menores. Acá quedaba sujeto, por ejemplo, todo lo que es exigencias de menores interrupciones. Las menores interrupciones son bien significativas porque estamos hablando que, por ejemplo, en zonas de alta densidad, la norma anterior vigente establece que se puede tener hasta 20 horas de interrupción y promedio. Con la nueva norma técnica, con esta norma técnica, que solamente se ejercía habiendo un nuevo proceso tarifario, se iba a poder exigir no solo que ese número de interrupciones fuera mucho menor, en este caso una zona de alta densidad bajara de 20 horas a 9 horas, sino que además fuese exigible en cada una de las comunas. Y eso es importante porque los promedios esconden dispersiones significativas. Entonces, recordemos que todo esto además nace bastante de la situación climática del 2017, las nevazones, etcétera. Estamos en junio del 2018 y nosotros verificamos si estaba en regla toda la parte normativa del decreto y evidentemente la decisión de reingresarlo tiene que ver con no postergar el poder establecer esta mayor exigencia a las empresas reguladas. Si no lo hacíamos, insisto, estos temas que son fundamentales, la menor reducción de periodos de interrupción y todo el proceso de mejora tecnológica iba a estar postergado hasta el siguiente proceso tarifario que no va a estar antes de noviembre del 2020.
En conclusión, simplemente decir que la introducción de los medidores inteligentes fue una política que se diseñó y cuyo diseño e implementación correspondió íntegramente al gobierno anterior. De hecho, el decreto no sufrió ninguna modificación y tiene, por tanto, la firma del ministro saliente. Debe existir una renovación tecnológica que avance hacia redes inteligentes en el tiempo, es indudable. Esto va a permitir una mejora en la calidad de servicio, pero sí creemos que una política energética de tal envergadura requiere que la ciudadanía tenga la convicción de que quiere caminar en esa dirección y no puede ser por imposición del Estado, lo cual indudablemente se manifestó en la molestia ciudadana que esto generó. Y la discusión sobre la implementación del sistema de monitoreo, medición y control y de las redes inteligentes vamos a tener que darla en el contexto de la reforma del segmento de distribución, que ustedes saben, nosotros venimos trabajándola desde que llegamos al gobierno. Durante todo el año 2018 pudimos cerrar la etapa de diagnóstico. Esto es un proyecto de ley muy importante, yo diría que puede ser el más significativo del sector energía durante esta administración, porque tiene que ver con un cambio de paradigma, donde ya los hogares no son meros compradores de energía, interactúan con la red, van a poder producir, inyectar, almacenar, gestionar su demanda y tomar medidas asociadas a su consumo. Por lo tanto, requiere de un trabajo bien exhaustivo y en el cual, además, se van a incorporar una serie de elementos que posiblemente han estado en el tapete, pero que sin lugar a dudas ya han sido diagnosticados. Nos hemos dado este año para un trabajo bien participativo y elaborar un buen proyecto de ley que podamos presentar al Congreso antes que termine este año. Y ahí, sin duda, va a haber una especial atención y un trabajo, sin lugar a dudas, participativo para dar cuenta de esta mejora tecnológica y cómo la incorporamos en el tiempo. Eso por mi parte y abierta a las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, ministra. Yo no sé si usted también trae la presentación o no. Entonces, ¿pero va a querer hacer alguna exposición o más bien responder preguntas? Ya. Ok, tengo anotado al diputado Mulet, el diputado Pérez, me di la palabra mismo, y el diputado Silver, diputada Paz. Por favor, diputado Mulet. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Escuchando a la ministra, en primer lugar, quiero obviamente señalar que claramente ella y el actual ministerio no es responsable de la situación, digamos, de la causa que origina este conflicto de los últimos meses de los medidores. Sin lugar a dudas, es una política que se implementa durante el gobierno pasado y en eso no tiene, obviamente, responsabilidad directa el gobierno. Si bien ella en su exposición defiende, digamos, como una continuidad de la política y está en su derecho, obviamente, a hacerlo. Lo que a mí no me parece, y esto puede ser un juicio de valor, es que, y escuchándola y leyendo lo que parte de su exposición, es que, claro, aquí es perfectamente posible pensar que en un mercado eléctrico como el chileno, donde las empresas son pocos, donde los especialistas son pocos, donde los expertos son pocos, donde las consultoras son pocos, claramente hay una relación, de alguna manera, una imbricación entre consultores, empresas, etc. Si un grupo de empresas reguladas se ponen todas de acuerdo con el regulador para cambiar la tarifa, ¿verdad?, en un interperiodo, y requieren el consentimiento de todas las empresas para poder hacerlo, porque le están estudiando una norma, el cambio de una norma técnica que le asegura nuevos costos e inversiones de distribución, no reconocido en las actuales tarifas, como muy bien señala aquí uno de los considerando. Claramente las empresas van a estar de acuerdo para poder cambiar la tarifa, así es como ponerles un caramelo. Es decirle, mire, le vamos a cambiar la norma técnica, entonces vamos a tener que tener otro tipo de medidores, otro tipo de seguridad en la red, que va a implicar mayores costos. Entonces, claro, las empresas felices concurrieron. Y la verdad es que a mí no me gusta, digamos. Yo creo que sin participación ciudadana, sin participación del Congreso, sin fiscalización,
esto se presta perfectamente para hacer un negociado. ¿Ah? Si lo digo así, o sea, yo no puedo afirmar que se haya hecho, pero se presta para eso. O sea, si todos los regulados le van a subir el valor, digamos, le van a subir su tarifa, que fue lo que al final pasó, claro, o sea, donde las dan las toman. Yo creo que ahí, sin lugar a dudas, hubo un despropósito por parte de las autoridades de la época. Creo que esto prácticamente no tuvo ningún control, salvo el control de la Contraloría, digamos, en los momentos de la dictación de los decretos. Pero a mí me parece algo que obviamente no corresponde. Revisaba acá una de las autoridades que estaban presentes y revisé aquí en Internet. Hoy día trabaja es consultor de una empresa. O sea, claramente una de las personas que trabajó en esto hoy día, a partir de abril del año 2018, trabaja en una empresa consultora que tiene entre clientes a otras personas, a otras empresas como Gener, como Chilectra, clientes de las empresas del señor que fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, ¿qué transparencia hay ahí en ese proceso? Ahí no hay transparencia. Ahí perfectamente los consumidores pueden estar indignados. Ahí no estuvo la CONADECO, ahí no estuvo el Parlamento, ahí no estuvo nadie fiscalizando. Entonces, claro, aparece como una línea tremendamente lógica, ¿cierto? Pero bastante curioso que antes que cambie la norma técnica ya estaba iniciándose el proceso de cambio de la tarifa en interperiodo que no se había hecho nunca en este país desde que se inauguró, desde que se dictó la norma pertinente el año 81. O sea, entonces, por lo menos es una situación sospechosa. Y después las autoridades terminan además trabajando. Yo creo que es un problema del mercado. No puedo yo presumir mala fe de nadie, pero es un problema del mercado tan estrecho que requiere, obviamente, mayor fiscalización y mayor control. Como esta comisión está investigando precisamente este hecho, a mí yo quiero señalarlo como un hecho de carácter grave en esta materia. Le pregunto a la ministra, ¿usted hubiera hecho esto? Si hubiera estado en su cargo, ¿hubiera usted cambiado sin tener la norma técnica dictada? ¿Usted hubiera sido capaz, así como se hizo, de cambiar un decreto tarifario vigente en un periodo intermedio, que no se había hecho nunca? ¿Usted hubiera mandado el último día de su gobierno el decreto a la Contraloría? De manera que hay una situación que a mi juicio es enteramente no irregular, pero creo que inadecuada de todas maneras. Y además, considerando algo que usted lo ha señalado también en otras oportunidades en la comisión, y muy bien, en un sistema eléctrico donde tenemos empresas de distribución, obviamente son monopolios naturales, hoy día no tan naturales, podrían tener mayores niveles de competencia, como se ha planteado, pero obviamente con una rentabilidad también garantizada en el orden del 10%, tal como lo vimos en la comisión, que este gobierno ha planteado bajarla al 6,5% antes de impuestos, como lo planteó en la Comisión de Minería. Entonces, hay un sistema sin competencia, regulado, un mercado eléctrico estrecho, donde muchas veces las autoridades vienen del sector eléctrico y después se van al sector eléctrico. En este caso, el secretario ejecutivo claramente se fue al sector eléctrico. Está bien, no lo critico por eso, pero no podemos en un mercado desregulado, con poca competencia. Esto se debió haber hecho al revés. Hoy día usted está tratando de corregirlo, me parece bien, y nosotros vamos a colaborar en eso. Pero esto debe haberse primero haber arreglado, ¿cierto?, haberle introducido niveles de competencia al sistema, haber rebajado el VAT, digamos, o la rentabilidad que tiene el VAT, como hoy día se está prometiendo. Por eso la indignación de la ciudadanía y la indignación nuestra también. Y por último, creo que fue hasta de mal gusto la forma como el Ejecutivo actuó en la Comisión de Minería del Senado, aprovechando el relato, ¿cierto?, que está acá de la historia de la ley 21.076. O sea, claramente induce el Ejecutivo sin poner su firma, porque interpretan de que no se requiere patrocinio del Ejecutivo, y claro, y señala que los medidores y los empalmes es mejor que sean una extensión de la red de distribución para que puedan cambiarse en el caso de catástrofe. Pero podría haber sido solo para las catástrofes. Si acaso la ley hubiera establecido la obligación de cambiar los medidores con costo o con cargo a la empresa en caso de catástrofes, es perfectamente posible. No tenían para qué haber extendido la red y haber traspasado el dominio de la red a la red
de los empalmes y medidores de todos los chilenos. Eso no era necesario para corregir o para imponer la obligación de pagar los medidores por parte de la empresa en situación de catástrofe. Eso fue un aprovechamiento, a mi juicio. Aprovecharon la norma y extendieron y eso tiene un costo y tiene un valor. Tiene un valor económico que se hizo y se transfirió y se expropió, por eso que creo que además la ley es inconstitucional, se expropió al 70% de los 6,7 millones de dueños de medidores y empalmes de este país. Se les expropió. El medidor era una ley que pasó por haber provocado esta situación el Senado de la manera que todos hoy día conocemos. Y por eso que creo que esa ley debe reversarse. Y yo creo que debe esta parte de la ley, la extensión de la red a la red de distribución para que haya quedado en dominio de las empresas distribuidoras, debe reversarse y debe derogarse al menos esa parte de la ley. Yo creo que es una situación abusiva, porque eso tiene un valor económico. Si usted le aseguró una tarifa que estaba ya en trámite, le cambió la norma técnica y después le pasó el dominio de un negocio donde le extendieron la red de distribución al empalme del medidor, y eso es un negocio que ahora se ha caído. Se ha caído, ¿por qué? Porque la gente reclamó y porque el gobierno ha ido tomando medidas a propósito del reclamo de la gente, como que se pague el medidor primero, los 10.000 pesos, después que el cambio sea voluntario y ahora de que haya la devolución de las tarifas que se han pagado, mal pagado, porque ya el gobierno entiende que se han pagado mal. Y yo me alegro. Yo creo que lo único que le falta, ministra, es que el gobierno ojalá apoye la iniciativa para derogar la ley en aquella parte en que le traspasó los medidores y los empalmes a los usuarios. Porque es perfectamente posible que las empresas hagan el cambio, que lo cobren en la tarifa, como está el subsidio cruzado que existe para los cortes y reposición, en el caso de catástrofe, y que ese medidor quede en propiedad del propio usuario en caso de catástrofe. No era para qué es necesario hacer lo otro. Lo otro era necesario para el negocio grande, para el negocio de los 6,7 millones de medidores, y obviamente era un gran negocio. Entonces yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad política y administrativa de la administración anterior, del señor secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, por imprudente, por haber sido al sector eléctrico después de un mes de estar en el servicio público, haber introducido un decreto el día 8 de marzo antes de terminar el gobierno, y me parece grave, y por eso que creo que esta comisión, sacará sus conclusiones en su oportunidad. Pero le reitero la pregunta, ¿usted hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera metido el decreto 2 días antes de irse? ¿Hubiera iniciado un cambio de tarifas mientras se está discutiendo la norma técnica? Le digo, para mí me parece impropio. Gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra, al subsecretario, al asesor que la acompaña y a los colegas que se encuentran en esta oportunidad en la comisión, que estamos analizando este tema de los famosos medidores inteligentes, que indudablemente encrespó al país entero, a todos quienes iban a tener que asumir el costo del cambio para que estos medidores fuesen, ¿no es cierto?, de propiedad de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Algo impresentable. Esto habría sido un negocio sucio que nadie lo iba a entender. Y siempre hay padrinos. Sabemos que esto viene de atrás. Reiteramos, ¿no es cierto?, yo comparto lo que ha dicho el diputado Mulet, pero lo que está mal hay que corregirlo. Y aquí no podemos, ¿no es cierto?, imponerle a los chilenos que le paguen a la empresa, ¿no es cierto?, el costo y empalme de un medidor, a la empresa distribuidora de energía eléctrica, que no siempre hace las cosas bien. ¿Cuántas veces no sabemos en el mundo rural que hay cortes que duran horas, días, semanas? ¿Y qué hace la empresa? ¿Le responde a alguien? A nadie. Entonces está bueno que las empresas, si hacen un buen negocio entregando energía a los usuarios, y estos están obligados a pagar porque de lo contrario se les corta el suministro de energía, no es posible, ¿no es cierto?, obligar a los usuarios que le compren un medidor a la empresa. Más adelante habrá que comprarle un auto a los gerentes, si seguimos por este camino. Pero nos parece que esto es realmente impresentable. Yo tengo aquí un estudio de un científico donde dice que estos medidores inteligentes causan un daño severo a la salud humana. Y le voy a entregar copia de este documento de una persona que tiene experiencia en Estados Unidos, Alemania, Suiza, varios países del mundo, y deja claramente en evidencia que esto provoca daño a la salud humana. Se lo voy a entregar a la ministra para que lo tenga a su disposición. Y ya hay algunos países europeos que han rechazado estos medidores. Pero a mí me parece que quienes apadrinaron esta operación en Chile, yo pienso que también aquí hubo un negocio detrás de esto.
bastaba que a una persona le dijeran usted va a recibir 1.000 pesos por cada medidor porque creemos que esto es conveniente, en fin, impulsémoslo. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos solo con 1.000 pesos en 5 millones de medidores. Este medidor, estimada ministra, en su país de origen no cuesta más allá de $100 si va a comprar una unidad. Pero si va a comprar 2, 3, 4, 5 millones de pesos, tendrá un 20, un 30% menos, o sea, no costaría más allá de 46.000 pesos. Y le vamos a cobrar 80 y tantos mil pesos al usuario. Eso es estafar a la gente, eso es meterle la mano en el bolsillo de manera poco delicada, por decirlo menos, ¿eh? Pero esto hay que corregirlo a la brevedad posible. Yo la escuché a usted hace poco más de un mes que decía que esto había que insistir, ¿no es cierto?, en que estaban obligados los usuarios a pagar el medidor, y después la he escuchado en sentido contrario, lo que me alegro mucho, y me alegro mucho que el Gobierno vaya rectificando, ¿no es cierto?, esta situación y que sea voluntario el cambio, quien quiere lo hace y quien quiere no lo hace. Pero también resulta de que esto se ha prestado para que los ciberataques en los países europeos, esta gente controla todo lo que pasa en una vivienda, cuánta energía consume, si hay consumo, si no hay consumo, si hay gente, si no hay gente en la casa, y se presta para los asaltos. Eso podría venir a cualquier país del continente nuestro, ¿no es cierto?, si implementamos este tipo de materias. De tal forma que, como le decía, el valor desmedido que tienen estos medidores aquí en Chile, que se pretendía cobrar a la gente, es una locura, es un abuso sin precedentes, un abuso que no tiene ninguna explicación. Yo pedí a la Contraloría General de la República que hiciera un estudio, lo pedí a través de la Cámara, del costo que tiene en el país de origen y de lo que se pretendía cobrar aquí, porque me parece que ahí hay una mano negra pero demasiado grande. Como también pedí, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente que hiciera un estudio acerca del documento que le acabo de entregar a usted, del daño que le puede causar a la salud humana este medidor. De tal manera que vamos a seguir convocando a distintas personas que son responsables de esta situación, pero queremos que el Gobierno tome medidas claras, precisas y concisas en defensa de los consumidores de energía eléctrica. Porque sabemos que hay algunas distribuidoras de energía que hacen las cosas muy bien, que respetan mucho a sus clientes, y hay otras que abusan de manera increíble. Ponen los postes en la vía pública, en los caminos vecinales o en los caminos públicos sin autorización de nadie. Y cuando hay que ensanchar los caminos, ¿no es cierto?, hay que pagarle más o menos 10, 15 millones de pesos por poste para sacarlo del lugar donde están. O sea, es un abuso desmedido que permanente lo hacen la mayoría de las empresas, no todas, pero la mayoría de ellas. Entonces aquí hay que fijar reglas clarísimas para que este negocio que hacen la distribuidora de energía sea un negocio prudente, decente y que no se abuse con la gente, porque si vamos a aumentar en un 20% el valor de la energía eléctrica, vamos a estar, ¿no es cierto?, pasando por encima de todo lo que ha sido IPC, alza del costo de la vida y todo lo que se quiera. De tal manera que creo que en ese sentido tenemos que defender a los usuarios, tenemos que defender al país, tenemos que defender a quienes consumen energía eléctrica, que son el 99% de los chilenos a nivel nacional, y rechazar categóricamente esta pretensión de cambiar estos medidores a cuanto sea posible, ¿no es cierto?, porque creemos que no podemos afectar a la gente en beneficio de la empresa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Llegó fuera de plazo la solicitud de reemplazo del jefe de bancada de Renovación Nacional para el diputado Jorge Durán por la diputada Sofía Cid. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta la campana? Listo. Bienvenida, diputada. Que sea permanente ese reemplazo. Ya, yo había pedido la palabra, pero me voy a dejar para el final mejor. Diputado Silver. Diputado Silver. Ya, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yendo un poco a las preguntas para que esta audiencia tenga cierto sentido de pertinencia. La verdad es que, primero, algunas precisiones. Leía esta suerte de acuerdo y creo que el vocabulario debe ser muy preciso, efectivamente, a la hora de consignar, sobre todo, una comisión investigadora de lo que se habla. Yo creo que mal se puede hablar aquí de un acuerdo, podemos hablar de una votación, pero señalar que hubo una suerte de acuerdo, efectivamente, que vincula a las fuerzas políticas o darle un contexto de generalidad, sobre todo en un sistema bicameral, me parece un poquito
ampuloso efectivamente por parte de la señora ministra. Para dejar un poquito las cosas, porque aquí de alguna manera se comienza a instalar una suerte de acuerdo, una suerte de cheque en blanco, en consideración que luego en el trámite de la Cámara de Diputados ni siquiera pasó por la Comisión de Minería o Energía, que conoció un proyecto radicalmente distinto al que finalmente se votó. Y esto va a ser parte de esta suerte de autopsia, digo yo, en el cual vamos a establecer la trazabilidad de cómo se llevó adelante esta política pública. Cuando chico yo me acuerdo que había una cantante brasileña que les indicaban determinados resultados y que decían que uno daba vuelta a la música y podía entender determinadas situaciones. Y yo la verdad leía este famoso acuerdo que señala la ministra y yo efectivamente no leo o no colijo, salvo lo subrayado, lo que señala la señora ministra, salvo que al revés efectivamente puede interpretarse de una manera distinta. Es más, incluso de la propia letra, y aquí yo entiendo que está el ministro Procuriza, fue parte de este acuerdo o esta votación, y yo creo en su palabra y creo que él efectivamente no participó de este acuerdo, ni que él sabía que esto se iba a traspasar, por ejemplo, a los consumidores. Y la verdad es que del propio texto, aquí rige la teoría de los actos propios, porque estoy tomando lo que nos entregó la ministra, dice claramente que y hace la diferencia. Respecto del tema de los medidores, dice que no va a traer costo, textual lo que nos pasó la ministra, no lo que ella nos subraya, y respecto al tema del empalme, sí, por eso que se divide. Curiosamente, esto no está en el subrayado que se hace por parte del Ejecutivo a la hora de entregar el documento. Y eso creo que es un tema que debemos tener presente a la hora de señalar qué es lo que conocía el Congreso. Miren, ni siquiera estoy hablando de quién quiere soslayar las responsabilidades, pero cuando hace un zoom auscultando con la responsabilidad del Parlamento, acá justamente fue el propio Ejecutivo de la época, para exonerar también a la ministra, pierdan cuidado los parlamentarios de gobierno, en ningún caso es que al Congreso se le dijo que esto iba a arrogar un costo efectivamente para los parlamentarios, al contrario, se hace esta diferencia con el empalme. Segundo, también un tema respecto de la órbita legal, aquí tampoco se habla del recambio del 100% de los medidores, porque si uno habla de que vamos a hacer una política pública, y aquí cualquiera lo va a entender, para potenciar el soterramiento de redes, y lo dejamos presente en la ley, no es lo mismo que luego en la norma técnica diga que lo vamos a hacer en 1 año, 2 años, en 5 años o en 50 años, porque eso desde el punto de vista matemático lo entendería cualquiera a la hora de llevarlo respecto al punto de vista presupuestario, tiene un efecto radicalmente distinto. O sea, aquí el efecto, a mi juicio, y yo ser parte de la comisión investigadora, no estuvo en la ley, donde se fija la política pública con mayúsculas, sino que en la norma técnica, que algo que debió haber sido amortizado, qué sé yo, en 10 años o en 15 años desde el punto de vista de la reconversión de los medidores, se quiso hacer a matacaballos muy pocos y por eso genera este efecto del punto de vista presupuestario, porque todos los años hay recambio de medidores y esto siempre ha estado prorrateado en la cuenta respectiva y allí obviamente pasa a ser casi inocuo desde el punto de vista de los consumidores. Si uno traslada eso mismo al 100% de los medidores en pocos años, claramente, efectivamente, genera este efecto. Y allí la pregunta a la ministra si es que efectivamente en la ley se establecía este plazo de cambio de medidor en términos de los años y el costo que iba efectivamente a impactar, o se establecía la norma técnica del medidor del que estamos hablando, porque tal vez yo he leído mal la ley y efectivamente la propia ley lo señalaba, las condiciones del medidor, las condiciones tecnológicas, diputado Pérez, y eso fue definitivamente lo que se trató. Y es bien distinta una cosa que la otra. Lo segundo es que en el campo decimos no se puede querer chicha y chancho. Vale decir, cuando se alaba una política pública, y aquí la ministra en su parte final hablaba de que se bajaba la cantidad de horas respecto a la tasa de fallo que iba a tener la distribución eléctrica y una serie de beneficios efectivamente de este decreto, el 5T, y la ley, en este caso, que vino aparejada justamente a su aplicación, o tomamos lo bueno o lo malo, pero ambas cosas son inconciliables, ¿no es cierto? Y allí uno ve cierta extrañeza, porque este gobierno apenas asume, por eso a mi juicio importante la fecha, retiró una serie de proyectos en los cuales, desde el punto de vista administrativo, porque esto es una norma administrativa, esto es un decreto, distinto a una ley en la cual solamente se puede ejercer el veto presidencial, aquí hay un acto de la administración activa de la autoridad de hacer suyo, obviamente, el contenido de este decreto.
y estuvo, como salta a la vista, gran parte del año 2008 en tramitación, pudiendo la ministra retirarlo, cosa que también le estamos pidiendo respecto al decreto tarifario que alza las cuentas de la luz en cerca de un 15% en el territorio nacional, pero bueno, eso será parte, obviamente, de otro debate. Y aquí vemos a la autoridad que persevera finalmente en el retiro, reingreso, efectivamente, de este decreto haciendo lo suyo. Muchas otras carteras de Estado, iba a ser materia de prueba, retiraron decretos porque no estaban de acuerdo con el contenido, efectivamente, de esta norma. En consideración, creo que esto no fue un acto irreflexivo por parte de la autoridad. Aquí, claro, no le vamos a decir, señora ministra, usted hizo el decreto o usted hizo la ley y es la responsable. No, tendríamos absolutamente cara de teflón, efectivamente, si es que lo llegáramos a Parlamento de manera suave, si lo planteáramos en esos términos. Pero aquí el Ejecutivo tuvo la posibilidad cierta de retirar a trámite este decreto que hasta agosto, efectivamente, del año 2018 estuvo en trámite en la Contraloría. Y aquí el Gobierno hizo suyo el contenido y los efectos de este decreto. Y eso no puede tampoco ser ignorado por parte de esta comisión. Y lo otro, bueno, aquí hubo bastante tiempo. Entonces, preguntarle también a la ministra, ¿cómo fue la entrega de cargo? ¿Tuvo conocimiento de este decreto o fue ignorado? ¿Tuvo conocimiento del proceso tarifario y sus efectos durante este año o la ministra tampoco efectivamente lo conocía, aun cuando, como digo, se retiró con alcance, fue observado y reingresado por parte de la Contraloría, que este es un proceso que es de la ministra, ni siquiera de un funcionario de menor categoría, porque es una facultad autónoma del Ejecutivo. Y allí nos gustaría que la ministra efectivamente lo ahondara, porque yo concuerdo con este cuadro resumen, pero sí creo que está incompleto. Y yo creo que medias verdades también son medias mentiras. Yo creo que aquí falta efectivamente en el decreto 5T BDA justamente la trazabilidad del rol del Ejecutivo de la Administración Piñera, porque obviamente tenemos que conocer todo, la verdad, y obviamente creo que es parte de la autoridad el contarnos toda la verdad, no parte de ella. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Parra. Vamos a hacer la ronda completa, yo creo. Gracias, presidente. Bueno, comparto varias de las apreciaciones del diputado Silver, pero particularmente quiero hacerle algunas consultas a la ministra. Nosotros hemos visto, a razón de todo lo sucedido con los medidores y con la evidente alarma pública, que en la prensa se señala, ¿no es cierto?, que el cambio de medidores va a ser voluntario, o como una medida de corrección, y que entiendo, ¿no es cierto?, en los últimos días también se señaló que sería devolución de los costos cobrados por medidores inteligentes en aquellos casos en que no corresponda. Y ciertamente cuando uno analiza esa situación, en mi caso como legisladora nueva, digamos, en este Parlamento, me pregunto, ¿en base a qué se van a hacer estos cambios? Porque yo entiendo que esto nace producto de una ley. ¿Esto tiene resorte en la ley o estas medidas se toman vía decreto? Y yo quiero preguntarme además, y me vuelvo a preguntar, más allá de que uno entiende, ¿no es cierto?, que el cambio de medidor y entiende la lógica de las medidas, pero quiero ser bien honesta en decirle que me preocupa que cambiemos leyes vía decretos, porque mañana puede haber otra ley en el Parlamento que al Ejecutivo le puede parecer impopular o a la ciudadanía le puede parecer impopular y la cambiamos vía decreto. ¿Así funciona? Y eso también nos permitiría aclarar si parte de estas cuestiones, tal como señaló el diputado Silver, no estaban señaladas en la ley y sí estaban señaladas en el decreto y por lo tanto entonces son responsabilidad del gobierno de turno. Yo quisiera que me aclarara esa duda de verdad porque no logro dimensionar ahí las implicancias de ese tema. Por otro lado, quiero hacer una segunda pregunta en relación a la norma técnica de los medidores. Porque claramente aquí hay un par de cosas que a mí me llaman la atención. Derechamente, digamos, en este tema hay un aumento del giro del negocio de las empresas eléctricas, porque ya
No solamente tenemos que ver en el mercado de la distribución o venta de energía, sino que le ampliamos el giro a las empresas, al monopolio de los empalmes y a la instalación de más de 6,5 millones de medidores, donde las empresas deciden a quién comprar y teniendo además empresas relacionadas con el tema y se autovenden medidores. Yo quisiera saber qué pasa aquí. ¿Cuándo va a salir la norma técnica de los medidores inteligentes? ¿Por qué no ha salido esa norma técnica? ¿Qué va a pasar si resulta que la norma técnica tiene exigencias distintas a los medidores que ya han sido instalados? Por otro lado, también quiero preguntarle a la Comisión Nacional de Energía, ¿dónde estaban ustedes cuando se plantea que algo que señaló, ¿no es cierto?, el diputado Pérez, que el costo de los medidores son alrededor de $132, entiendo, alrededor de 80, 90 mil pesos cada medidor en el mercado internacional, pero en la realidad el valor promedio es al menos un 50% más barato, porque eso fue lo que quedó en el estudio, entiendo yo. Existen rebajas además por economía de escala. O sea, hoy día los medidores no tienen un costo superior a los $50. ¿Dónde estuvo el ente regulador ahí para ver la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, explíquenme porque no, de verdad no lo entiendo. Y finalmente también una pregunta. Quiero saber cuál es la postura del gobierno actual respecto de esta política de recambio tecnológico, porque también tengo las mismas dudas del diputado Silver. Ustedes como gobierno, ¿están de acuerdo con esta política pública? Porque no se puede también chichi chancho. En eso estamos de acuerdo. Yo soy del campo. Entonces no se puede culpar al gobierno anterior de todos los males que responsabilidades tendrá, y las tiene, y estamos claros, y decir que todo lo anterior fue malo, y resulta que después digo que me parece bien la política pública, o bien, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a seguir con los medidores comunes y corrientes? ¿Cuál es la mirada en términos energéticos de respecto, ¿no es cierto?, de este tema eléctrico? Y por supuesto quisiera también señalar que comparto con el diputado Mulet que aquí hay algo que no está funcionando bien. O sea, tenemos por un lado el ente regulador, por otro lado tenemos a las empresas eléctricas, pero aquí no existe la representación ciudadana para regular también como usuarios quienes son finalmente quienes reciben los cobros. Aquí hay un negocio o hay una, no un negocio, digámoslo, no es la palabra correcta, hay una interacción entre dos entes, pero la ciudadanía que finalmente es quien recibe estos beneficios y los costos no está presente, no existe. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? Y finalmente también quisiera señalar que también tengo la misma preocupación respecto, ¿no es cierto?, de cómo están funcionando o cómo van a funcionar los medidores eléctricos. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que hay medidores que ocupan espectro eléctrico, otros ocupan, ¿no es cierto?, digamos, no sé cómo se dice técnicamente, pero el tema de los celulares, digamos, por esa vía. Entonces, yo quiero saber si eso está regulado, no está regulado, se ha solicitado espectro eléctrico. No sé nada respecto de eso, me gustaría que lo aclarara. Eso, ministra, a través suyo, presidente. Gracias. Diputado Morales. Gracias, presidente. Yo soy breve, ministro, porque se han extendido mucho y pocas preguntas. Con respecto al acuerdo unánime, yo ahí me quiero detener un poco porque también considero que es importante ponerle claridad con respecto a esto, cómo se llevó a cabo. Y la primera pregunta es cuál es el rol que tuvo el señor Pacheco en esa oportunidad, qué rol cumplía y si él estaba al tanto de este acuerdo. Y me preocupa que este acuerdo unánime, ¿cómo opera en la práctica? Si este acuerdo unánime es sin ninguna regla, todo queda en base a la negociación,
o tiene alguna fiscalización o alguna intervención del Ejecutivo en aquello. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputada Chicardini. Gracias, presidente, por su intermedio a la ministra. Ministra, usted lo reiteraron, pero ya que había pedido la palabra, ¿usted está de acuerdo con la política pública que se implementó en el gobierno anterior y que este gobierno tomó la posta y tiene que ejecutarla? Le pregunto a propósito del retiro de reglamentos y ciertos decretos en Contraloría, porque quiero decirle que todavía nosotros esperamos, por ejemplo, en minería, el Estatuto de la Pequeña Minería, Reglamento de Seguridad Minera, y que, en cambio, la cartera de energía fue muy eficiente en resolver las observaciones que hizo la Contraloría y que, por lo demás, quedó bajo las mismas condiciones. Por eso ya tenemos el problema. Yo no estoy sacándole ninguna responsabilidad al gobierno anterior, muy por el contrario, pero creo que acá también hay responsabilidades compartidas. Porque probablemente, y esto es a juicio mío, pero a lo mejor les acomodó esa norma técnica a este gobierno. Porque además, dentro de los argumentos que usted señala, era que una de las grandes argumentaciones o fundamentos que tenía para poder reingresar, ¿no es cierto?, este reglamento, este decreto, perdón, era justamente el ejercer las exigencias hacia las empresas distribuidoras para poder rebajar o tener menos periodos de interrupciones. Pero si nosotros ponemos en la balanza y si hiciéramos quizás una encuesta, como tanto nos gusta hacer encuestas a las autoridades de turno, saber si es que hoy día el usuario estaría más conforme con estos periodos de interrupciones o si hubiesen preferido lo que es este costo asociado al cambio de medidor. Y yo estoy completamente segura que no estarían de acuerdo con este último, porque claramente hay una diferencia brutal con respecto al alza de la tarifa. Y aparte que es abusivo de todos lados, porque todos hubiésemos esperado de que este costo no se asociara a la tarifa, obviamente. Y una de las cosas que también le quiero preguntar a la ministra, por su intermedio, presidente, ¿por qué han reaccionado a través de goteo? Nosotros siempre lo dijimos de que esto se podría haber resuelto por la vía administrativa. Si la norma técnica es un acto administrativo, ¿por qué después de mucho tiempo dieron a conocer el anuncio del pago de 10.000 pesos por medidor? ¿Por qué después de varias semanas sacaron otro anuncio con respecto a la voluntariedad? Y ahora último, el tercer anuncio, después de harto rato más, el pago de esta compensación a los usuarios. O sea, se pueden hacer cosas por la vía administrativa, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes tienen hoy día toda la atribución para congelar este procedimiento. Ustedes lo pueden congelar por la vía administrativa. Yo me pregunto qué es lo que va a pasar si es que llega a darse a conocer el informe o esta avisación, ¿no es cierto?, que mandaron al extranjero para ver si es que efectivamente se ajusta o no a la norma que se le exige a los medidores inteligentes y que finalmente concluyan de que no. ¿Qué va a pasar con la interoperabilidad de estos? O sea, yo creo que es muy irresponsable que este gobierno le dé todavía camino al procedimiento. Creo que es tremendamente irresponsable. Y yo creo que también ustedes, como gobierno, algo tienen que decir. ¿Están de acuerdo con esta política pública? ¿Están de acuerdo como el escenario actual, no es cierto, que a todas luces yo creo que es tremendamente injusto? Ustedes en la práctica, y con esto termino, yo deduzco que están de acuerdo. Están de acuerdo con todo lo que está pasando. Porque de lo contrario yo vería más acción. Y estos anuncios que se dieron, la verdad es que no resuelve el problema de fondo. Es solo maquillaje.
Entonces, no sé, creo que les acomoda quizás lo que venía del gobierno anterior. Gracias. A ver, me dejé para el final para tratar de no repetir las preguntas que ya... Y entonces le cedo la palabra a la diputada Núñez después. Sí. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, yo recién le pedí al secretario que me pasara copia del objeto de esta comisión y la verdad es que he escuchado a algunos de nuestros colegas y son 4 líneas, lo voy a leer para entender qué fuimos lo que firmamos. Yo firmé la petición de esta comisión y aquí estamos abocados. Recabar los antecedentes relativos a la participación y actuaciones del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y cualquier otro organismo o autoridad del Estado que resulte pertinente respecto del proceso de reemplazo de los medidores domiciliarios en el servicio de distribución de energía eléctrica y su impacto en el costo final. Cuando uno escucha las palabras, las intervenciones de los demás colegas, presidente, la verdad es que esto es como una pasada cuenta. Sin incluso hacer preguntas respecto a cómo va a funcionar esto o qué pretendemos hacer incluso con esta comisión investigadora, porque la comisión investigadora, presidente, lo que busca toda comisión investigadora, y por eso incluso a veces no llegan a buen puerto, es buscar responsables en los organismos públicos respecto a una problemática que se está suscitando en el país. Y en este caso creo que está de más ocupar minutos respecto a la problemática que todos los chilenos han tenido que enfrentar respecto al tema de los medidores, porque pesos más, pesos menos, al final del día se tradujo en un abuso, en una mentira y en meterle la mano al bolsillo nuevamente a los chilenos. Y por supuesto que hay que marcar, porque estamos tratando de investigar la participación y actuación de las autoridades que tuvieron que ver en la toma de esta decisión, que este es un problema heredado del gobierno anterior. Eso hay que decirlo, yo quiero decirlo. Me sorprende la intervención que escuché la mitad, si no hubiese quedado más sorprendida, del diputado Silver por su intermedio, presidente, porque aquí como que tratamos de sacarnos las culpas, como tratando de defender un gobierno que además ya todos sabemos cómo terminó y por qué se fue, pero también hay que decirlo, es poco razonable, presidente, que los mismos que son responsables de esta mala decisión hoy día den cátedra de cómo solucionarlo. Sería bueno que la diputada o pidan mayor rapidez rapidez para opinar, como que escuchó la mitad por su intermedio. Es que, de acuerdo al reglamento, si uno es interpelado puede hacer el punto, diputado Vidal. ¿Sí? Aquí el interpelado personalmente fui yo y usted aplica el reglamento cuando se hace una interpelación a un parlamentario. Está bien, hago el punto para que vean todos que escuchó la mitad de la intervención. No, si lo dije yo. Sí, por eso, es que como no está... Diputada Niña, gracias, presidente. Entonces, presidente, insisto, a mí me parece, por decirlo de alguna forma, poco razonable que los mismos que forman parte de un gobierno que fue responsable hoy día den cátedra de cómo corregirlo o pidan mayor celeridad, etcétera. Presidente, yo quiero sí marcar 2 puntos. Uno, el volver a entregar la potestad, siendo incluso propietario, a los propios usuarios de que ellos decían si en su casa se cambia o no se cambia el medidor, más allá de todas las bondades que pueda tener el medidor. Y la pregunta concreta, presidente, porque me interesa además que esta cuestión se vaya aclarando, es, primero, y aunque ya lo hayan preguntado y aunque ya entiendo también se haya mencionado, ¿quién era el ministro a cargo? Y vuelvo a poner el foco en el ministro a cargo cuando se realizó este acuerdo unánime con las empresas. ¿Y por qué quiero traer a colación al ministro de la época? Porque el propio ministro, salvando su responsabilidad, le echó la culpa, ni más ni menos, creo yo, catapultando con eso su eventual candidatura presidencial, a la expresidenta. Como que a la presidenta le hubieran pasado un gol. De lo que no se acuerda el ministro es que él era el arquero en ese minuto. Él era el responsable de ver si pasaban o no pasaban ese gol. Entonces yo quiero, presidente, que quede en acta quién era el ministro a cargo en el minuto cuando se tomó este acuerdo unánimemente. Y lo otro que creo que es importante aclarar en esta comisión, presidente, si es normal hacer procesos tarifarios interperiodos y cuánto dura lo normal. Porque a todos al menos nos llamará la atención que días antes de entregar el gobierno vamos firmando los decretos. Y eso sin perjuicio, presidente, y también me hago cargo de querer que este decreto o se retire, o se corrija, o se eche para atrás. Y sí creo que por lo menos hoy día entregarle la voluntad, la decisión a los chilenos de querer o no cambiar el medidor y por lo tanto pagar o no por ese cambio. Y además aquellos que ya se lo cambiaron, siendo dueños, porque acá hay un derecho de propiedad que parece que se olvida, pero siendo dueños, de devolverle ese valor. Creo que también ha sido una buena decisión. Así que son 2 preguntas, presidentes, que me gustaría dejar planteadas. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Todavía quiere hacer el punto o ya está hecho? Solo un minuto, por favor. Sí, diputada. me alumbró la diputada, la colega. Me gustaría que las citaciones, como la ministra habla de un acuerdo, citáramos en el listado citado al ministro Procuriza, que él participó activamente de este acuerdo, palabras, comillas, de la ministra. Porque súper en claro la citación para ver su corresponsabilidad en lo hecho hoy día motivo de la investigación. No, citado, pero en su calidad de senador
Sí. Muy bonito. Gracias, diputado. Solo para responder ahí los puntos, tanto el senador Procuriza en ese momento como todos los senadores que fueron miembros de la comisión en el momento que se aprobó están invitados precisamente a la sesión del próximo lunes, junto con los parlamentarios que promovieron la ley 21.076 y el exministro Máximo Pacheco también está invitado, al igual que el exministro Rebolledo, al igual que el señor Andrés Romero, y está todo calendarizado, así que va a ir ocurriendo para que ojalá podamos tenerlos a todos presentes todos los lunes en este mismo horario, en este mismo canal. Ministra, yo quisiera hacer algunas preguntas. De partida creo que este es como una especie de Transantiago de los medidores, porque creo que estamos hablando de una idea que, de haber sido bien implementada en términos de tiempo, en términos de forma, quizás podría haber sido celebrada por todos, pero al hacerse mal, o sea, una buena idea mal implementada termina siendo una mala idea. Yo respondo una pregunta que a mí nadie me ha hecho, se la hicieron a la ministra, pero en mi opinión, la política pública de recambio tecnológico es una buena idea. Yo estoy de acuerdo con que se cambien los medidores, pero no de la forma en que se hizo. Y no de la forma en que se traspasaron los costos a tarifa sin que estuviera la reforma de la ley de distribución que la ministra ha comentado, que distintos actores académicos, de consumidores, de empresas, incluso a la Comisión de Minería y Energía le han planteado la necesidad de una reforma al sistema de distribución eléctrica. Haber hecho la implementación que se hizo antes de esa reforma es haber puesto la carreta delante de los bueyes, y eso es lo que se hizo. Por lo tanto, creo que acá hay una responsabilidad grande, absolutamente clara, del gobierno anterior, pero creo que también hay una responsabilidad de este en lo que les toca desde el 11 de marzo del 2018 en adelante. Y me gustaría hacer algunas preguntas ahí. Primero, una pregunta muy sencilla, que es saber cuántos medidores ya han sido instalados, estos llamados medidores inteligentes, medidores estáticos. Luego, respecto, ya lo mencionó en la presentación la ministra, del VAT interperiodo, el decreto no sufrió ningún cambio en el proceso entre que se retiró y se reingresó. Así lo plantea en la presentación. Yo quisiera saber en ese periodo, tanto desde que asume el gobierno como luego en el momento en que se retira y luego se reingresa, ¿hubo gestiones, hubo lobby, hubo presiones por parte de algún actor interesado en la materia, empresas distribuidoras, empresas que venden medidores? No tengo idea, pero ¿hubo presiones que la ministra conociera o que el señor secretario ejecutivo de la CNE conociera para que esto se mantuviera tal cual se mantuvo? Porque aquí está la principal responsabilidad administrativa y política que tiene el gobierno del presidente Piñera, que es que en el retiro y luego reingreso del decreto no sufre ningún cambio, por lo tanto se visa de facto lo que se había diseñado en el gobierno anterior. Si este gobierno tuviera una opinión política o técnica distinta, ahí tuvo la oportunidad para haberlo modificado y no lo modificó. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Acá esto lo implementó otro gobierno, pero este gobierno le puso el dedito para arriba y lo ratificó. Entonces, creo que es importante esa respuesta verdaderamente. Insisto, porque yo también estoy de acuerdo con que es una buena idea, pero que se hizo mal. Se hizo mal en los tiempos, se hizo mal en la comunicación, se hizo mal en todo sentido. Una de las cosas que establece acá el lineamiento 32, y también aquí creo que puede haber otra responsabilidad del ministro, de la ministra, perdón, o del ministerio, es que dentro de los actores involucrados en este diseño e implementación de instrumentos de sistema de control y gestión inteligente de la energía, estaba el Ministerio de Educación, estaban las municipalidades, las universidades, los centros de formación técnica. Me imagino que esto estaba pensado en la lógica de que esto se socializara, se discutiera, se informara, se entendiera, cosa que no ocurrió. A la gente llegaron y empezaron a cambiarle los medidores con una nota que le llegaba de la empresa distribuidora que le decía: este cambio es gratuito. Así lo conocimos todos a través de redes sociales durante el año pasado. Entonces, hay ahí una responsabilidad también del gobierno en que no se hayan hecho los planes relacionados a la socialización, a la promoción de este sistema, control y gestión inteligente, como lo establece el lineamiento durante, estoy hablando del periodo 2018, que es donde está establecido en este calendario del cual la ministra nos presentó. Luego, y esta pregunta es para el secretario ejecutivo de la CNE, respecto del acuerdo unánime entre las empresas y la comisión. Para que sea un acuerdo unánime es porque todas las partes encontraban que había un beneficio razonable para todos. Entonces, ¿cuál fue la ventaja que informó, y usted no era el secretario ejecutivo, pero el que usted tiene conocimiento, la ventaja para los usuarios que tenía este VAT interperiodo, aún entendiendo que es bajo el sistema de distribución que conocemos hoy, no reformado como va a ser el día de mañana después de la ley que todavía no conocemos? Y por último, un dato de la causa nomás, a propósito de algo que todos han comentado, se me cerró aquí el archivo ahora, pero estaba revisando el programa del presidente Piñera, el programa de gobierno, y está mencionado este tema. Dentro de los objetivos en el área de energía está el tema del recambio tecnológico, la implementación de sistemas inteligentes para la administración de la energía. Entonces, creo que estamos
estamos claros que el gobierno del presidente Piñera sí quería el recambio tecnológico. Me gustaría saber entonces cuál era el plan. ¿De qué forma pretendían hacerlo? ¿De qué forma se le encomendó a la ministra ejecutarlo? Y si no fue la forma en que se hizo, entonces, ¿cuál era? Se me quedan algunas preguntas y no sé si lo va a alcanzar a mencionar, pero respecto del anuncio que hizo el lunes pasado. ¿En qué situación, no sé si todos lo conocen ese anuncio, pudiera referirse brevemente, pero en qué situación quedan los clientes a los cuales ya se les cambió el medidor sin haberse compensado el que anteriormente era de su propiedad? Ministra, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo disponemos? Tenemos la citación hasta las 7. Okay. Nos queda media hora. Voy a ir rápido, pero quiero contestar todas las preguntas. Muy bien. Respecto a las preguntas del diputado Mulé, y ahí también me hago cargo de las intervenciones del diputado Silver. Cuando se hace el acuerdo, se habla del acuerdo unánime, no es un término antojadizo, está contemplado en la Ley General de Servicio Eléctrico, artículo 187, que si hay costos no contemplados entre periodos tarifarios y habiendo acuerdo unánime entre las empresas reguladas y el regulador, se puede gatillar un nuevo proceso. Y se habla de un acuerdo unánime. El acuerdo unánime es entre las empresas reguladas y la Comisión Nacional de Energía. No involucra a los parlamentarios ni... No. Yo siempre aquí he hablado del acuerdo unánime al cual se llegó al alero de la Ley General de Servicio Eléctrico en octubre del 2017. Para que quede meridianamente claro que ese es el contexto. Si yo hubiese hecho el proceso de esta manera, claramente no. La verdad es que fue... Yo comparto, y aquí me adelanto a muchas de las preguntas, yo comparto que el cambio tecnológico va a ser positivo para el sistema eléctrico, va a permitir encontrar las fallas más rápido, resolverlas, le va a dar muchas prestaciones a los hogares. El medidor inteligente va a permitir conocer el perfil de consumo, gestionar ese consumo, acceder cuando tengamos la ley de distribución aprobada y podamos introducir más actores y más servicios a la red, va a permitir el acceso. Pero es la propia gente la que va a tomar la decisión voluntaria y libremente de adherir a este medidor inteligente o no. Por lo tanto, no hay una contradicción en esto. Nosotros creemos que es un cambio tecnológico que a la larga va a ser bueno y por lo tanto va a poder ser deseado, y hoy día la gente es libre de no quererlo y eso es lo que quisimos manifestar, y en eso fuimos bastante consecuentes. Nosotros partimos diciendo, primero que nada, que haya un incentivo para que la gente elija libremente que le cambien el medidor. Esa fue la primera propuesta. Después dijimos voluntariedad. ¿Por qué voluntariedad? Porque así como estaba la norma, admite que se tomen medidas cuando la gente rechaza sistemáticamente el recambio. Recordemos que, por ejemplo, en España, al tercer rechazo se les corta el suministro eléctrico. Y eso es lo que dijimos acá, eso no va a suceder. Acá las personas, si quieren rechazar la instalación del medidor, van a poder rechazarlo. Y no siendo eso suficiente, logramos, y yo creo que eso es súper importante, retrotraer esta medida, que yo comparto con el diputado Vidal, que fue una medida probablemente mal implementada, mal diseñada, porque era llegar a 6,7 millones de hogares y entrar a sus casas. Bueno, que esta evidente molestia ciudadana fuera retrotraída y, por lo tanto, lograr, ojo, no por la vía administrativa, porque yo no puedo obligar a una devolución que está en la ley, pero sí logramos entonces retrotraerlo y que haya una devolución y que no hayan mayores cargos hasta que lo volvamos a discutir al alero de la ley de distribución. Por lo tanto, yo creo que en eso nosotros hemos sido muy consecuentes en decir el cambio tecnológico es interesante, va a permitir prestar más servicios, más competencia, más actores, pero esto no puede ser una imposición desde el Estado, tiene que ser una decisión voluntaria de las personas. ¿Puede ser más precisa? ¿En qué sentido? Sí, muy mi breve, duda, por favor. Mi sí. duda era respecto de la ley. O sea, no sé si entendí bien. O sea, ¿vía decreto? ¿O usted lo va a explicar un poquito más? Ya. Solo un comentario pequeño. ¿Y significa entonces que se modifica el decreto tarifario? Los decretos tarifarios establecen precios máximos.
tarifas máximas, efectivamente. Lo que acá se hace es que se va a descontar todo aquello asociado al cobro por instalación de medidor inteligente, trabajo que está realizando la Comisión Nacional de Energía, y además de eso, y para que a partir de julio en adelante ya no se cobre por ese efecto, pero además todo lo cobrado a la fecha, desde septiembre que entró en vigencia hasta el mes de mayo, todo lo que se cobró por este efecto sea devuelto. Por lo tanto, eso no es. Yo no puedo con una norma cambiar una ley. Yo puedo establecer un recálculo de tarifa y eso es lo que vamos a hacer, y que se devuelva esa recaudación que fue al alero de este recambio de medidores. ¿Quieres intervenir? Sí, por supuesto, señor secretario ejecutivo. Sí, quizá la duda está... Préndalo ahí. Bajito. Lo que sí se puede cambiar es la norma técnica. Y eso es lo que efectivamente vamos a hacer. Y por eso, por ese cambio de la norma técnica que introduce la voluntariedad a la que se ha referido la ministra, porque eso sí lo podemos hacer, con el comité consultivo y con la forma en que se procesan las normas técnicas, con eso es con lo que las empresas van a proceder a la devolución que ha señalado la ministra. O sea, con eso yo podría entender, presidente, Sí, que no diputada era Parra. obligatorio el recambio de medidores porque no está por ley, entonces. No, pero... Ministro. Bueno, pues se puede cambiar la norma técnica, ¿no? Es una norma de calidad de servicio. Eso es. Ahora, la norma de calidad de servicio incluye, como les presentaba al principio, mucho más que el recambio de medidores. O sea, acá se requiere reforzamiento de líneas, tiene además incluida una serie de otras cosas que ya están vigentes. Tener sistemas de atención al público para atender los reclamos, con una cierta tasa de respuesta mínima. O sea, tiene una serie de otras exigencias que efectivamente se establecen a través de la norma. Ministra, Ahora, ¿sí? No, solo un comentario. ¿Le parece que porque hay parlamentarios que están... Sí, pero sí. solo precisiones, por favor. Les pido no Sí, más preguntas eso, ni más para temas, poder dar respuesta a pero las para que preguntas. quede todo muy claro. La diputada Chicardini ha pedido la palabra, el diputado Silva. Pero muy breve, Sí, por no, es favor. que igual ya, pero ministra, ¿no cree que lo más sensato es congelar el proceso? Mire, presidenta de la Comisión de Energía, cada vez me convenzo más a través de sus dichos que en algún momento ingresó el proyecto de ley el diputado Mulet y vamos la próxima semana, si es que me dan el acuerdo, a poner en tabla entonces la derogación de ese artículo de la ley. ¿Por qué? Porque Diputada. entonces para que ustedes después, por la vía Breve, administrativa, por favor. mejoren, ¿no es cierto?, la implementación de esta política pública. Diputada, obviamente usted... Sí, una fecha para consignar cuándo se toma la decisión de cambiar la norma técnica. ¿Cuándo se hace también? ¿Cuándo se tomó la decisión? Sí. Ya. Ok. Dejemos que conteste... Voy a ir sí, contestando dejemos las que- preguntas sí. para poder abordarlas todas. Hay muchas preguntas que apuntan justamente a precisiones que debemos hacer en la ley de distribución. Varios preguntaron, por ejemplo, si estos acuerdos unánimes están reglados. Están en la ley el poder hacerlo. No están reglados necesariamente en la forma en que se implementan y eso es parte de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es factible que se requiera de tener alguna flexibilidad, de incorporar más exigencia y más servicio a la prestación entre los 4 años. Este es un sector que es muy dinámico y cambia rápidamente. Por lo tanto, que exista esa flexibilidad a mí me parece bien. Pero también me parece, y es parte de lo que vamos a proponer en la ley de distribución, que hay que reglar la forma en que se hace. Respecto a las preguntas del diputado Pérez, nosotros vamos a contestar, le podemos contestar por oficio lo del daño a la salud. Nosotros hemos revisado literatura, lo hemos visto con expertos, lo ha hecho la SEC también, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y creemos que no hay tal daño a la salud, pero podemos, para darle una respuesta más contundente, hacerlo por la vía de un oficio. Yo en otras ocasiones básicamente he señalado que el tema de cualquier exigencia que se haga a través de una norma, a través de una ley, cuando se tarifica un mercado regulado, y esto corre para todos los mercados regulados, ¿no? Lo que se hace es que se considera una empresa perfecta, una empresa modelo.
Y esa empresa perfecta tiene que prestar el servicio bajo la normativa vigente. Y esa es la que se reevalúa y se actualiza cada 4 años en el sistema tarifario. Si de alguna manera la empresa real le compró los cables o los postes o el medidor a alguna filial, la verdad es que eso no lo va a contemplar la empresa más eficiente. Lo que va a contemplar la empresa más eficiente es el menor costo posible. Y usted tiene razón que a lo mejor para el próximo periodo tarifario en que hay que actualizar estos cálculos, a lo mejor los medidores inteligentes no van a valer lo que valían hace 2 años atrás, hace 4 años atrás. Y eso es labor del regulador, reflejar en la tarifa el menor costo posible de esos activos, para que la tarifa que le llegue al cliente final sea la más baja, contemplando la calidad de suministro que se exige. Respecto a la información, decir que ahí nosotros estamos tomando los resguardos en el anexo técnico que ha elaborado la Comisión Nacional de Energía con todo lo que es manejo de información privada, sobre todo cuando vemos un mercado en el cual pueden haber más actores y más proveedores que presten servicios. Siempre la información del consumo y el perfil de consumo de los hogares se va a poder traspasar si solo si tiene la aprobación de ese titular. O sea, siempre hay un resguardo a la información privada. Sí, diputado Mulet. Pequeña precisión, ministra, me parece muy bien lo que dice, pero lo de la empresa eficiente está bien, todos más o menos conocemos el sistema, pero recordemos que en la fijación del VAT hay una parte de la fijación de la tarifa donde se ponderan los informes. Y el informe de las empresas vale 1/3 y el informe de la Comisión de Energía vale 2/3. Y las empresas, obviamente, sobrevaloran sus informes y eso lo conoce la doctrina, lo conocen los expertos. Entonces, la tarifa eficiente no es eficiente, ¿no? O sea, eso con el actual modelo que usted está cambiando, lo reconozco, que es importante que lo cambie, no llegamos a una tarifa de una empresa modelo realmente. Se presta, como lo reconoció también el ex ministro de Energía Pacheco, que la rentabilidad la calcula en el 15%. Continúa, ministro. Gracias, diputado. Efectivamente, nosotros identificamos en el diagnóstico que eso es un área que hay que arreglar en la ley vigente y, de hecho, está considerada en el proyecto de ley que presentamos, la ley corta, que no solo revisa a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras, sino que también se hace cargo de que la resolución de discrepancia entre regulado y regulador no puede ser la que hoy día existe, que pondera 2/3, 1/3, como usted muy bien menciona, sino que tiene que ser un sistema como lo hay en otros sectores regulados de energía, que es a través de una resolución de discrepancia en un panel de expertos. A eso precisamente apunta la modificación legal que hemos presentado. De acuerdo, y por eso que hay que perfeccionar la ley vigente. Del diputado Silver hace mención a lo que es empalme y medidor, y yo lo que hice fue leer textual la historia de la ley. Lo que hace de la diferenciación ahí es porque hay empalmes para clientes grandes, que evidentemente no se pueden socializar de la misma manera en que se socializan otros elementos de la red de distribución. Una precisión, comillas. Diputado. Dice el mismo texto que nos adjuntó la ministra: tratándose el medidor inteligente, el balance final será casi de costo cero. Eso lo dice el documento que nos adjuntó la ministra. Sí. O sea, quiero decir que eso es lo que sabía el Congreso de la época a la hora de votar la ley. Y creo que eso es pertinente dejarlo en esta comisión, no la mitad. Perdón, por cierto, lo que ahí se menciona, no siendo yo quien habla en esa historia de la ley, es lo que también se conversó al alero de la discusión de los medidores, que es que los ahorros involucrados a la hora de tener medidores inteligentes, que dicen relación particularmente con que no se requiere de cuadrillas que vayan a tomar mediciones, ni ir a hacer los cortes, ni la reposición, porque todo se hace por vía remota, son ahorros que se traspasan también a los consumidores. Por lo tanto, en régimen, efectivamente, los costos son bastante menores, pero esa discusión, digamos, ya fue. Retrotraer la norma involucraba esperar, y lo dije reiterativamente y también lo manifestó la diputada Chicardini,
Si nosotros no reingresábamos el decreto, teníamos un problema. O sea, ustedes se pueden imaginar otro invierno con nevazón y nosotros habiendo retirado el decreto tarifario que no permitía exigencias de mayor calidad a las distribuidoras. O sea, esa era la realidad. Queríamos una mejor calidad de servicio. La calidad de servicio en la norma quedó sujeta al proceso tarifario. Si yo no reingresaba el decreto, no podía ser exigible esa norma. Esa es la realidad. Yo una precisión en este caso, pero se podría haber quitado el tema de los medidores de la misma forma como se va a hacer ahora. Los medidores son solo un componente. Pero es el componente que motiva todo esto. Pero son un componente dentro de toda la mejora de calidad que estipulaba la norma. Pero si yo retiraba en ese momento los medidores sin más, tendría que haber hecho un nuevo proceso tarifario. Y eso me hubiera tomado un año y medio. Pero no insisto. Perdón, diputado, pero ahí me gustaría la claridad, porque lo que entendí antes es que ahora eso es exactamente lo que se va a hacer. Lo que cambió. Por favor, secretario, si prenda el micrófono, por favor. Lo ha dicho la ministra varias veces y trata de lo siguiente. La norma técnica incluye dos componentes completamente separadas. Una que se refiere a calidad de servicio, que significa mayor inversión en líneas de transmisiones, transformadores, en elementos que tienen que hacer las distribuidoras. Eso no tiene nada que ver con los medidores. Eso está en la norma técnica. Son elementos especiales para aumentar la calidad de servicio, como ha dicho la ministra. Y hay otra parte de la norma que hablaba de los medidores y exigía la instalación de los medidores, que también tiene una componente a la larga de mejora de la calidad. Son esos dos elementos. Esos dos elementos fueron juntos al VAT interperíodo. Y a eso es lo que nos referimos cuando decimos que parar el VAT interperíodo significaba renunciar a la componente pura de calidad de servicio. Es que parece que no estoy siendo claro en la pregunta. Ustedes señalaron... ¿Por qué no se hizo en el 2018 esto? Voy a volver al punto. Lo que explicó la ministra a propósito del anuncio de la semana pasada es que se van a devolver los costos cobrados en la tarifa desde septiembre a la fecha solo de lo que implica los medidores. ¿Por qué eso no se pudo haber hecho antes? Antes de, en fondo, en ese proceso de retiro, se podría haber... Lo que quiero hacer ver, y que creo que es lo que también interpreto, es que si ustedes hubiesen tenido a la vista que esto venía y hubiesen querido evitarlo, no estoy diciendo que tenga una bolita mágica, sino que hubiese existido una decisión política, decir, ¿saben que esto mejor no incorporarlo por ahora? Se podría haber hecho en ese momento, de la misma forma en que se va a hacer ahora, y al no haberse hecho, lo único que queda establecido es, ustedes estuvieron de acuerdo con que se hiciera como se hizo. Gracias. Para haber logrado que se dejara de cobrar y se devolvieran lo cobrado anteriormente, si yo lo quería hacer administrativamente cambiando la norma, habría tenido que hacer un nuevo VAT, porque si no, no había mejora de calidad. Lo que hicimos ahora es lograr que las empresas rebajen las tarifas, porque el VAT es una tarifa máxima. Voluntariamente. Sí, pues. Esa es la diferencia. Entonces, no o sea, ¿ustedes creen que hace un año atrás yo hubiese podido lograr este acuerdo? Si este acuerdo es... Este acuerdo es un tremendo logro para los hogares de Chile, porque sin esperar y postergar la mejora de calidad, hemos logrado, como aquí gobierno, fue la presión ciudadana, ni siquiera el rol de los parlamentarios. Diputado, por favor, pídame la palabra. Es que la pregunta fue de la ministra, entonces yo pero está contestándonos a todos. Diputado, por favor, está contestándonos a todos. Ministro, por favor. Gracias, presidente. Me preguntaron entrega de cargo. No recuerdo bien, pero me parece que fue una pregunta que después también hizo la diputada Núñez sobre quién estaba a cargo cuando se hizo el acuerdo unánime. Estaba a cargo el ministro Pacheco en el Ministerio y Andrés Romero en la Comisión Nacional de Energía. De la diputada Parra, que me pregunta sobre los anuncios, ¿cómo se van a cambiar? Bueno, eso es lo que contestaba el secretario ejecutivo acá presente, la voluntariedad y la devolución. Bueno, uno a través de lo que ya expliqué, de que
primeramente no hay ninguna acción por quien rechace el recambio y posteriormente a través de hacerlo enteramente voluntario porque se le devuelve lo cobrado a través de los medidores. El cambio de medidores, se aumenta el negocio de la distribuidora y lo de la venta con los filiales. Bueno, tal como señalaba, la forma de establecer las tarifas y de fijar las tarifas a través de una empresa modelo que lo que hace es modelar una empresa perfecta y eficiente y por lo tanto no dice relación con los negocios reales, porque lo que busca es reflejar los menores costos posibles para prestar el servicio a los consumidores. ¿Por qué el retraso en el anexo técnico? Nosotros esperamos que salga en julio. Hoy día no ha salido porque está en consulta internacional. Eso es una exigencia de la Organización Mundial del Comercio, que cuando afecta protocolos internacionales tiene que pasar por ese proceso. Ya expliqué que el costo de los medidores en cada proceso tarifario se vuelve a evaluar cuál es el menor costo posible de adquisición y ese es el que se reconoce en el proceso. Ya expliqué cuál es la posición respecto al cambio tecnológico. La representación ciudadana, ese es un tema súper importante. En los procesos de tarificación reglados hay comités consultivos, hay participación ciudadana. Sin embargo, hay otras instancias en que no lo hay y es parte también del proyecto de ley corta que nosotros presentamos, donde queremos hacer más transparentes los procesos y garantizar la participación de todas las organizaciones ciudadanas que quieran presentar sus observaciones al proceso. Hay un par de preguntas técnicas, se las voy a dejar al secretario ejecutivo. El diputado Morales me pregunta cuál fue el rol del ministro Pacheco. Bueno, él estaba básicamente en el cargo en ese momento. Insisto, creo que hay que reglar el proceso de estos acuerdos. Hay que primero evaluar su pertinencia y si se persevera en eso, al alero de la ley de distribución, reglar cómo se hace este proceso. La diputada Chicardini, creo que le he contestado sus preguntas. Insisto, ella me vuelve a preguntar si no era mejor no reingresar el decreto tarifario y eso era postergar la mejora de calidad de servicio. Ya expliqué cuáles han sido las propuestas nuestras, que han sido básicamente siempre en la línea de lo que hemos defendido, que es la ciudadanía tiene que tener el derecho a elegir por convicción, querer la transformación, no por imposición desde el Estado. Bueno, me preguntaba también si estos medidores tendrán que cumplir con el anexo técnico, sin lugar a dudas. El anexo técnico, los medidores, para que quede medianamente claro, están todos certificados, todos funcionan en regla, pero lo que el anexo técnico busca es que además de eso sean interoperables para que de nuevo, cuando haya más actores y más servicios que se puedan prestar sobre la red, si lo puedo decir coloquialmente, tengan el mismo lenguaje. Y por lo tanto todos esos proveedores puedan acceder a ofertar sin distinción a los clientes mejores servicios y posibilidades de ahorro energético. Me dice la diputada Chicardini que los anuncios no resuelven el problema de fondo. Yo pienso lo contrario, yo pienso que como gobierno hemos buscado una solución de fondo a este problema. La diputada Núñez, concuerdo, este es un problema totalmente heredado, en que había que devolver la potestad a los ciudadanos de elegir. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, quién era el ministro a cargo ya lo he contestado. Si es normal que haya un VAT interperido, yo señalaba al principio que esto está contemplado en la ley, pero nunca antes se había hecho. O sea, en los 40 años que tiene la ley eléctrica nunca se había ejercido esta atribución. Y insisto, es legal, pero creo que debe ser mejor reglada para evitar futuros conflictos. Diputado Vidal, dice que es una buena idea mal implementada. Yo concuerdo, yo creo que la idea es buena de tener un cambio tecnológico con el tiempo, pero sin lugar a dudas debió haber sido mejor diseñado,
porque es una política pública que entra directamente al hogar de las familias. Entonces, la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo y que la discusión de fondo vamos a tener que darla en la ley de distribución. Me pregunta cuántos medidores han sido instalados, del orden de los 315.000. Si durante el tiempo en que nosotros estuvimos analizando el decreto del VADE interperido hubo gestiones, yo tengo la plataforma de lobby, está abierto. Yo, evidentemente, desde que asumí el cargo, recibí a todo tipo de empresas, gremios, embajadas, representantes internacionales, etcétera, y por lo tanto... ¿Cuándo asumió la ministra el cargo? 11 de marzo del 2018. Este año, ya. ¿Hubo No, ministra? pues. Ya, gracias. Me dice... Ministra, pero todas. ministra, sobre esa pregunta, diputado, por favor, le hago un llamado al orden. Respecto a esa pregunta en particular, revisando la plataforma del lobby, efectivamente usted recibió a todas las empresas que le corresponden porque son propias de la materia que usted dirige, pero mi punto es si hicieron algún tipo de presiones específicamente respecto de este tema. A ver, yo sí recuerdo la asociación gremial que me señaló que esta era una norma muy buena, muy importante. Ese tipo de afirmaciones, sí. Si se socializó lo suficientemente el recambio, yo me imagino ustedes han visto que hubo en su momento, año 2016, bastante difusión con los planes piloto. El propio ministro Pacheco sale promoviendo los medidores inteligentes en diversos noticiarios y así consta, es tanto fácil de obtener. La agenda de difusión obviamente se va revisando y no me cabe duda de que ha habido una falencia en ese sentido. Sí estaba contemplado en nuestro programa de gobierno por las razones ya entregadas. ¿Y qué va a pasar con los clientes que ya se les instaló? Lo que nosotros hemos señalado en el anuncio es que esos clientes tendrán la misma posibilidad de voluntariedad que los que no se les ha instalado, es decir, las empresas que hayan instalado esos medidores van a tener que consultar si ese medidor era deseado o es deseado. Si lo es, no va a haber cobros hasta noviembre del 2020, cuando haya un nuevo VAD y cuando convengamos la forma en que eso se va a cobrar, pero así como se cobra la inversión, también esas personas que voluntariamente accedan a ello van a ser sujetos también de los descuentos asociados. Y por otra parte, si ese medidor fue instalado y la persona no quiere el medidor, se va a retrotraer su situación como si nunca se hubiese cambiado, es decir, se queda con un medidor nuevo, pero funcionando como si fuera antiguo, al punto que incluso si quiere desconectarlo del sistema central, pueda pedir su desconexión y se queda exactamente en la condición anterior a su instalación. Por lo tanto, yo quiero insistir, es un logro bien importante de este gobierno de haber podido resolver y atendida la preocupación ciudadana respecto a este tema. Esto significa que cada uno va a poder evaluar, va a poder analizar los beneficios o no que esto traiga y elegir libremente en función de eso. Muchas gracias, ministra. Me gustaría escuchar las respuestas del señor secretario ejecutivo. Quedan 6 minutos. Algunas cosas técnicas y después la diputada. Creo que se han cubierto casi todas las respuestas, ¿no? Yo anoté algunas que quizá quedaron pendientes. La ministra dio exactamente el número. Es 315.000 medidores más o menos instalados, 300.000 en Enel, del orden de 15.000 en Chilquinta. El resto prácticamente nada, 400 en las cooperativas eléctricas. Hubo una pregunta relativa a los espectros electromagnéticos y a la transmisión, ¿no? Efectivamente, en el anexo técnico que nosotros hemos estado discutiendo se ha consultado acerca de ese tema tanto a las autoridades de telecomunicaciones como a universidades especializadas. Y una precisión respecto a este anexo técnico que a veces se confunde con la norma técnica misma. El anexo técnico es un poco más específico y apunta a dos características esenciales que no son técnicas específicas de cómo se mide, sino que se refieren más bien a el desempeño de todo el sistema, es decir, cuándo se le va a exigir a todo el sistema que esté recabando la información en línea de los clientes y operando y haciendo la operación remota completamente. Es una medida de desempeño, y la otra la interoperabilidad a la que se refirió la ministra, pero que esta interoperabilidad toma sentido cuando hay un gran número de medidores instalados
que es más adelante, para que efectivamente todos hablen, como ella señaló, en el mismo lenguaje. Entonces son cosas que no tienen que ver realmente con la certificación del medidor que ya está hecha por la SEC. Los medidores que en general se han instalado en los pilotos cumplen perfectamente eso, y nuestra preocupación es que cumplan después con esta interoperabilidad y desempeño, ¿no? Pero los que se han instalado como pilotos en general, independiente de si es bueno o no que se hayan instalado, pero son medidores que cumplen perfectamente con la funcionalidad. Yo creo que no hay más cosas técnicas al respecto, el resto lo contestó la ministra. ¿La diputada Parra, el diputado Mulet, a la ministra o al secretario? No, Lo que quiero... dos puntuales. ¿Pero a la ministra? A la ministra y también al secretario. Que me gustaría que cerráramos con el secretario, aprovechando el poquito tiempo que tuvo. Sobre la pregunta que le hice, ¿dónde estuvo la CNE para efectos, ¿no es cierto?, de cuando se establecieron los valores fijados para los medidores, que son muy distintos, digamos, el costo que quedó finalmente versus la realidad. Y mi pregunta era súper puntual a la ministra respecto de qué pasa en el caso puntual en edificios nuevos que tengan instalados medidores inteligentes y no quieran esos medidores. ¿Se ha contemplado esa situación? ¿A la ministra o al secretario? A mí, allá. Entonces, al secretario, en la misma línea. Perfecto. En el debate legislativo, en el segundo trámite al Senado, se le informó por parte de las empresas que el costo de estos medidores es alrededor de $100. Y entiendo que luego, en el proceso tarifario, lo que se le informó a la CNE, o lo que la CNE determinó, es cercano a los $130, si es que no me equivoco. Bueno, entonces, para terminar la pregunta es, dos preocupaciones relacionadas con este sistema. Primero, ¿hay alguna forma de regular a quién le están comprando las empresas? Porque en él usted dice que es el 98% de los medidores nuevos. Los 800.000. Por eso, de los instalados hasta la fecha, son de Enel, y Enel sabemos que tiene una empresa relacionada, entonces generaría una integración vertical que entiendo está fuera del espíritu de la Ley General de Servicios Eléctricos, porque se están comprando los medidores a sí mismos. Si eso es posible regularlo dentro de este margen, ¿por qué no se estableció un mecanismo transparente de licitación para esa compra? Y lo segundo, también relacionado con las características técnicas de estos medidores, es el software que opera la información que estos medidores entregan, lo desarrollan las propias empresas, está supervisado por la CNE, es un código, un lenguaje informático que la CNE va a tener a disposición, va a ser de manejo público. Estoy pensando en que el día de mañana estas empresas tienen una licitación perpetua, tienen una concesión perpetua. Si el día de mañana ellos se liquidaran, se vendieran a otra empresa de otros capitales de otro país, ¿ese software también sería una capitalización que ellos tienen, o es un software que en el fondo pasa a ser propiedad del Estado? Bien, vamos primero al valor, ¿no? Y a lo que se consideró en el BAD actual. Bueno, yo no estaba ahí. Yo lo asumí en agosto del año 2018, y esto se hizo bastante antes, ¿no? Sin embargo, justamente con motivo de que estamos recabando ahora información para ver cómo se ejecuta lo que la ministra explicó relativo a hacer los descuentos y devolver lo que ya se haya cobrado, hemos tenido que entrar a ver bien cómo se hicieron esos números, y tenemos hasta aquí un avance en eso, no total. También es cierto que varias de las personas que trabajaban en eso ya no están en la Comisión Nacional de Energía, pero lo que sí podemos decir es que efectivamente, aparentemente se usaron valores del orden de los $130 a $132. Se usaron, sí, en ese momento, entendemos, hasta aquí, como una imagen de lo que era el valor, digamos, ideal del medidor. O sea, recordemos que esto se trató de reproducir, aparentemente en ese BAD interperíodo, la empresa modelo, y se le trataron de agregar a la empresa modelo valores de medidores como si fuera modelo también. Y eso se hizo aproximadamente a esos valores, lo estamos, digamos, desmenuzando bien el valor. Hoy día ciertamente puede haber otros, no hemos testeado al mercado cuáles son los valores de hoy día, hemos oído ciertamente que hay algunos valores distintos, han pasado también 2 o 3 años, ha habido licitaciones quizá en Europa. Si nos toca hacer esto de nuevo, o si nos toca de alguna manera representar en la empresa modelo valores de medidores, sin duda que tenemos que hacer un muy buen testeo de mercado de ello, digamos. Eso es lo que puedo decir respecto de eso. Pero en ese momento no se testearon. Yo no podría asegurar que no ni que sí. Lo que puedo decir es que lo que se puso fue un valor del orden de los $132, efectivamente. Por el medidor, hay también otros ítems que es de instalación, de otras cosas. Respecto a tu pregunta de los lenguajes y de las empresas que entiendo se pueden comprar a sí mismas. Bueno, volver a recordar eso, y yo creo que la ministra lo explicó bastante bien. Cuando uno haga esto de nuevo, si tiene que hacerlo y si nos toca hacerlo a nosotros, con oportunidad de un siguiente BAD, primero lo que nos interesa muy bien es que el valor que pongamos del medidor, de la instalación, sea efectivamente el más eficiente.
Y ahí nosotros podemos consultar ciertamente las licitaciones que hayan ocurrido en Europa, las mejores ofertas que tengan los fabricantes, y ese es el valor que va a poner la empresa modelo. Lo que haga después la distribuidora no nos interesa, porque lo que va a ir a tarifa es lo que pongamos en la empresa modelo. Si la distribuidora después quiere pagar más por sus medidores o darle negocio a una filial y pagar más y que esto le cueste más, bueno, mal para ella, porque lo único que va a recuperar la tarifa es lo que nosotros pongamos en la empresa modelo. Por lo tanto, en ese sentido, no sería importante cómo ponga los medidores la distribuidora, mientras que nos aseguremos que el valor que nosotros reflejemos en la tarifa sea el verdaderamente eficiente. Y lo siguiente, respecto del lenguaje y lo que tú decías, efectivamente, es una de las preocupaciones que está en el anexo técnico, y por eso nos hemos demorado en él, y por eso fue a consulta internacional, porque lo que hemos hecho en ese anexo técnico es justamente tratar de garantizar esta interoperabilidad que mencionó la ministra, y que se refiere a que el lenguaje que hablen estos medidores sea el más universal posible. De hecho, el anexo técnico que hoy día está puesto, que nosotros modificamos y adaptamos a cómo estaba, y le exigimos esta interoperabilidad, está apuntando a que los lenguajes, los protocolos de comunicación, todo eso que tú mencionas, estén completamente en línea con el más universal en uso en el momento. Eso es una norma internacional que es la que se ocupa en Europa, que es la que se ocupa en gran parte de Asia, es la que tiene mayor número de fabricantes y por lo tanto es la que nos ofrece las mayores posibilidades de que el día de mañana sea a la que tenga acceso la mayor cantidad de agentes y operadores. Muchas gracias. Diputado Mulet, para cerrar. Oficio que entiendo que no se ha pedido, si se ha pedido me disculpa, que se oficie y se requiera la agenda de lobby de 2016 para adelante. Sí, ya lo pedimos. Se pidió, ¿cierto? Sí, de todas las autoridades. De todas las autoridades. Sí, ¿Y de los senadores ministro. que hicieron la indicación también? Yo entiendo que sí. Si no, los senadores... A mí me gustaría también agreguemos lo de los senadores. Lo vamos a tener el próximo lunes. Eso. Vamos perfecto. a ver si vienen. Muchas gracias. Eso. Okay, ¿estamos de acuerdo con pedir ese tema también? Sí. Ok. Yo, agradecerle a la ministra que haya venido. Probablemente la vamos a volver a invitar, al menos al final, pero si entre medio surgiera la necesidad para el trabajo de esta comisión, la vamos a volver a invitar. Agradezco a usted, a su equipo, al señor secretario de la CNE y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Thank you.